una obra maestra de fantasía apareció en el horizonte, cambiando la definición de las películas épicas. Cada una de las 3 películas es digna de ser considerada un hito. A pesar de que El Señor de los Anillos se estrenó hace más de 20 años, sus efectos especiales aún se sienten frescos. La recaudación total a nivel mundial ya superó los $3.000 millones hace 20 años. En una plataforma, tuvo una calificación impresionante de 9.1. Especial más grande. La historia comienza con la creación de los anillos. Hace mucho, en la Tierra Media, el gran señor oscuro Sauron forjó 19 anillos. De estos, 3 fueron dados a la raza de los elfos, los más sabios y longevos. 3 fueron entregados al rey de los enanos que habitaba en las montañas. Los otros 9 fueron dados a los humanos, los más ansiosos por la vida. Cada anillo otorgaba ciertos poderes, controlándose mutuamente. ¿Haber imaginado que todo esto era parte de un gran plan de Sauron? De hecho, Sauron forjó en secreto el anillo único, el más poderoso de todos los anillos. Este le permitiría dominar a los portadores de los otros 19 anillos, convirtiéndolos en marionetas a su servicio. En ese momento, se podía ver a Sauron empuñando una pluma manchada de sangre. Se dice que este diseño originalmente fue para mostrar cómo Sauron se hirió con la pluma, oro derretido para forjar el anillo. Pero al final, esta escena fue eliminada, dejando solo la daga como un pequeño detalle. Sauron se colocó el anillo único, como si el Señor del Infierno hubiera descendido a la tierra, desatando su poder oscuro. Arrasó con los ejércitos que se le oponían. Comenzó a masacrar sin piedad. Cuando las diferentes razas se dieron cuenta de la conspiración, ya era demasiado tarde. Los humanos y los elfos formaron la última alianza y declararon. Sin embargo, el poder del anillo único era abrumador. Incluso un gran ejército que estaba a punto de ganar se volvió incapaz de resistir ante él. Cuando toda esperanza parecía perdida, el príncipe de los humanos, Isildur, tomó la espada de su padre y se enfrentó a Sauron. Levantó la espada rota y asestó un golpe valiente, cortando inesperadamente el dedo de Sauron. El anillo único cayó al suelo. Sin el anillo, Sauron se desvaneció en una explosión. Y el anillo llegó a manos de Isildur. Isildur debería haber arrojado el anillo en el volcán de la muerte para destruirlo. Demasiado fuerte. Finalmente, Isildur cedió a la codicia y decidió quedarse con el anillo. Sin embargo, en el camino de regreso, Isildur fue emboscado. Se puso el anillo para volverse invisible. Pero al saltar al agua, él finalmente, el reino demoníaco se deslizó de sus manos, exponiendo su paradero. Así, Aisí se ocultó y su vida se perdió en el río demoníaco. También fue abandonado en el mundo, sumergido en el fondo del río durante más de 2500 años, dejando que el tiempo pasara. Hasta este día, el reino demoníaco fue descubierto accidentalmente por un pequeño monstruo llamado Gollum. Después de obtener el reino demoníaco, se escondió en las profundidades del túnel del laberinto. Pero, debido a su posesión prolongada del reino demoníaco, cayó en la oscuridad. Finalmente se convirtió en un monstruo sin rostro. El reino demoníaco otorgó a Gollum la inmortalidad. Vivió durante 500 años. Pero el reino demoníaco parecía no estar satisfecho. Anhelaba regresar al lado de su dueño original, Sauron. Así que se liberó del control de Gollum. Por coincidencia, fue encontrado por el Hobbit Bilbo, en su camino de aventuras. Bilbo Bolsón, un hobbit de estatura pequeña, disfruta de la vida campestre, lejos del bullicio. Su beber. Se sorprende al ver la escena aquí, como si hubiera entrado en un mundo mágico hecho a medida para una película. Pero en realidad, este lugar existe de verdad. Su ubicación de filmación se encuentra en la granja Alexandra en Nueva Zelanda. Un lugar meticulosamente transformado para imitar el mundo de la Tierra Media. Hoy, Bilbo celebra su 111º cumpleaños. Bilbo se ha preparado para esto durante mucho tiempo. En la fiesta de cumpleaños, anillo ante la mirada atenta de los invitados. Y se volvió invisible al instante. Luego comenzó su último viaje en la vida. Sin embargo, esta impresionante actuación
despertó la alerta del mago Gandalf, que estaba presente. Él descubrió que este anillo parecía ocultar algún tipo de poder siniestro. Cada vez que Bilbo lo miraba, mostraba una extraña posesión. Finalmente, a petición de Gandalf, Bilbo renunció al anillo. Y se fue. Gandalf sabía que el poder del reino demoníaco era asombroso. Él tampoco se atrevía a tocarlo. Así que se lo entregó al sobrino de Bilbo, Frodo. Y le advirtió que guardara el secreto. En ese momento, Gandalf no estaba seguro de que este fuera el anillo supremo. Así que fue a la antigua biblioteca a revisar los rollos de la historia. Finalmente, después de una noche de investigación, Gandalf descubrió que solo el fuego podía revelar su secreto. Regresar a casa de Bilbo. Y arrojó el anillo en la chimenea. Después de un momento, el anillo mostró efectivamente una marca. En ese momento, Gandalf finalmente confirmó que todo esto no era una leyenda. El anillo supremo había despertado. Y el alma de Sauron tampoco había desaparecido realmente. Mientras el anillo existiera, Sauron espera pacientemente el momento de renacer. Mientras tanto, los sirvientes de Sauron, 9 espectros en túnicas oscuras, Gollum no pudo soportar su tortura. Y reveló la ubicación del anillo. Los 9 espectros en túnicas oscuras son los humanos que no habían obtenido el anillo durante mucho tiempo. Fueron seducidos por Sauron. Y cayeron como esclavos de la oscuridad. Incluso Gandalf no pudo resistir la seducción del anillo supremo. Así que le pidió a Frodo que llevara el anillo a la taberna de El Pone y Pisador, donde lo esperaría, para evitar poner en peligro a los hobbits de la comarca. Frodo, bajo la dirección de Gandalf, empezó su camino de huida con su amigo Sam. Mientras Gandalf llegó solo a Isengard. Y encontró al mago Saruman. Él es el líder de los magos. Gandalf le contó todo. En ese momento, notó que Gandalf había escondido su pipa favorita dentro de su bastón. Pensando en que Gandalf, como sabio, aparte de su seria misión y aventuras, pequeñas manías y placeres. Esto también hace que la imagen de Gandalf sea más tridimensional. Sin embargo, durante la conversación entre los dos, Gandalf percibió que Saruman parecía estar un poco extraño. Como si supiera todos los planes de Sauron. No se dio cuenta de que Saruman ya había usado la esfera de cristal. Y había sido seducido por Sauron. En ese momento, ya había traicionado y se había aliado con Sauron. Él persuadió a Gandalf a que hiciera lo mismo. Porque frente a la sed nadie puede resistir. Después de escuchar, Gandalf lo rechazó de inmediato. Así que los dos comenzaron una feroz batalla. Te di la oportunidad de desvanecerte de forma voluntaria. Pero has elegido el camino del dolor. Finalmente, Gandalf fue encerrado en la cima de la torre. Mientras tanto, en el camino de huida. Cuando cruzaron, se encontraron inesperadamente con Pippin y Merry, que estaban robando verduras. Para evitar ser atrapados por el cultivador. Todos cayeron por una pendiente. En ese momento, Frodo, sintiendo el peligro, hizo que todos se escondieran. Casi se encuentran con un espectro en el camino. Cuando el espectro estaba a punto de descubrirlos, Frodo pensó en ponerse el anillo para volverse invisible. Afortunadamente, Sam lo detuvo a tiempo. Y usó un truco para distraer al espectro. Los corrieron hacia el bosque profundo. Se acurrucaron junto a las raíces de un árbol talado. Los pasos pesados y la respiración ronca eran claros y audibles. Los pocos querían aprovechar que el espectro no estaba atento para ir al embarcadero. Y salir de la comarca. Pero en el camino fueron descubiertos por el espectro. Finalmente, lograron subir al bote primero. Y así no fueron alcanzados. Luego llegaron a la taberna del caballo salvaje. Dejaron. Y Gandalf, los en la taberna. Sin embargo, no apareció. En cambio, en la sombra de la taberna, un misterioso andariego estaba observando a Frodo. Era conocido por los lugareños como el Pardo. Se llamaba Aragorn. Sin instrucciones sobre qué hacer a continuación, se vieron obligados a esperar temporalmente a Gandalf en la taberna.
Sin embargo, en ese momento, Frodo, que había estado manteniéndose en un perfil bajo, fue revelado a otros por su amigo Pippin. Revelaron que eran jóvenes. En un momento de pánico, Frodo corrió para intentar detener la crítica. Pero debido a su astucia, accidentalmente se puso el anillo único. En el momento en que se lo puso, se volvió invisible. Y los espectros instantáneamente sintieron su posición, acercándose rápidamente a la taberna. En ese momento, Frodo parecía haber entrado en un mundo espiritual. Dentro, escuchó la voz de Sauron. Y vio el ojo de Sauron. Solo se apresuró a quitarse el anillo. Y el entorno volvió a la normalidad. Aragorn, al presenciar todo esto, se dio cuenta del peligro de inmediato. Inmediatamente trasladó a todos a un lugar seguro. Era un buen amigo de Gandalf, enviado por Gandalf para protegerlos. Efectivamente, esa noche los espectros atacaron la posada. Casi destruyeron toda la habitación de la taberna. Afortunadamente, todos ya se habían trasladado con éxito. El grupo de Frodo, bajo la protección, continuó su camino. Ahora deben dirigirse al territorio de los elfos. Los hobbits carecían de conciencia de peligro. Y al caer la noche encendieron una fogata y comenzaron a cocinar. Esta acción, sin duda, reveló inmediatamente su ubicación. Los espectros se acercaron como fantasmas, siguiendo el olor. Los hobbits se encontraron en una situación desesperada. El grupo no era rival para los espectros en absoluto. En el caos, Frodo se puso el anillo para volverse invisible. El ataque, pero este truco no funcionó en absoluto para los espectros. Los espectros aún podían verlo con precisión. Mientras intentaba resistir, fue herido por las antiguas espadas de los espectros. Afortunadamente, Aragorn apareció a tiempo, sosteniendo una espada en la mano derecha y una antorcha en la izquierda. Hizo retroceder a los espectros uno a uno, debido a que las espadas de los espectros estaban envenenadas. Frodo estaba en grave peligro. Y ahora, una elfa. Aragorn cargó a Frodo y corrió con todas sus fuerzas. Mientras tanto, en el otro lado, el traidor Saruman ya había recibido instrucciones de Sauron a través de su cristal. Debía crear un ejército de semi-orcos para él. Saruman ordenó a sus hombres talar árboles en gran medida y forjar una gran cantidad de armas y armaduras. Sin embargo, mientras la herida de Frodo se volvía cada vez más grave, la princesa elfa Arwen llega a toda velocidad. Él y Aragorn, acción indescriptible. El tiempo no les permite ponerse al día. Arwen monta a Frodo, que está gravemente herido y desmayado, sobre su caballo, preparándose para ir al reino en busca de la ayuda de su padre. Ella galopa a través del bosque, mientras los 9 espectros la siguen de cerca. Si aquí hacemos una pausa, podremos ver que en ese momento, frente a los caballos de los espectros, hay un símbolo del ojo de Sauron. La película tiene varias tomas, donde se puede ver permite a los espectadores sentir de manera más directa la conexión entre las fuerzas del mal que representan los espectros y Sauron. En el momento de vida o muerte, Arwen llega a la orilla del río montando a caballo. Este es el territorio de los elfos. Arwen recita un antiguo canto élfico, y de inmediato convoca una poderosa corriente, que devora a los espectros por completo. Finalmente, Frodo es llevado al reino élfico. El señor Elrond lo salva personalmente, sacándolo del borde de la muerte. Y esto es en la cima de la torre donde Gandalf, con la ayuda de un pequeño águila, envía un mensaje. Y llama a un gran águila, para escapar de la prisión de Saruman. Y logra llevar a Gandalf a un lugar seguro. También llegando al... El paisaje del reino élfico es un verdadero paraíso en la tierra. Frodo se recupera poco después. Y un compañero también se reúne aquí. Aquí, Frodo también ve a su tío Bilbo. Un detalle es que el Bilbo que salió del reino de Sauron ha envejecido rápidamente en poco tiempo. Bilbo también ha terminado de contar su historia de aventuras en este último viaje. La misión de Frodo también ha sido cumplida. Ha llevado el anillo único al reino élfico. Regresar a casa. Gandalf quiere dejar el anillo único en el reino élfico, bajo la custodia del señor Elrond. Sin embargo, el señor tiene recelo del poder del anillo único, por lo que convoca a los líderes de las grandes razas para discutir el destino del anillo y cómo resistir la inminente invasión. Al ver el anillo por primera vez, todos mostraron expresiones de sorpresa. No podían creer que el anillo único realmente existiera, pues era solo una leyenda.
Sin embargo, la aparición del anillo también reveló su avaricia. Boromir propuso: ¿por qué no podemos reclamar el anillo para nosotros? Y usarlo contra Sauron y su ejército de medio orcos. No esperaba que esta afirmación fuera refutada por Aragorn. Porque el anillo único solo puede tener poder en manos de Sauron. Boromir, como el heredero del regente de Gondor, está muy curioso sobre un ranger humano. ¿Por qué sabe esto? En efecto, Legolas se levantó. Reveló un secreto. Resulta que Aragorn es descendiente de Isildur. El único heredero real después de la muerte de Isildur. Descendiente de Boromir. Debería lealtad al futuro rey Aragorn. Esto fue interrumpido por el señor Elrond. Dijo que solo hay una forma de destruir el anillo único. Es arrojarlo al lugar donde fue forjado. Es decir, en el magma del Monte del Destino, que está en la base central de Sauron. Después del Monte del escuchar esto, hubo un silencio total. Porque ese lugar es la base central de Sauron. El nivel de peligro es inimaginable. Nadie quiere arriesgarse. ¿A quién se puede enviar a destruir el anillo? Esto se convirtió en un verdadero problema. Mientras todos discutían, Frodo se levantó valientemente. Se ofreció a llevar la misión de destruir el anillo. Así nació la comunidad del anillo. Gandalf el Gris, el Humano Avenger Aragorn, el príncipe elfo Legolas, Gimli, el hijo del regente Boromir, y Sam, Merry y Pippin. Ellos emprenderán este viaje, que está destinado a estar lleno de espinas. Hay un detalle interesante aquí. Justo cuando el señor Elrond bendijo a todos, levantó su mano derecha desde su pecho izquierdo. Si observas con atención, te darás cuenta que solo Legolas y Aragorn respondieron con el mismo gesto, mientras que los demás no reaccionaron en absoluto. Sorprendente. Porque Legolas es un elfo. Y Aragorn creció entre los elfos cuando era niño. Así que saben cómo responder a esa bendición. Mientras avanzaban, se preparaban para cruzar las montañas de Caradhras. A través de las montañas nubladas. Cabe mencionar que, cuando el grupo se encontró con la tormenta de nieve, todos se arrodillaron y se arrastraron. Solo el ligero príncipe elfo Legolas seguía de pie y caminando. Y se puede notar que al caminar en la nieve, su nieve. Y esto se alinea con la naturaleza de los elfos en el relato. En el relato, los elfos tienen una constitución naturalmente ligera, en comparación con los humanos y otras razas. Tienen cuerpos más esbeltos y ligeros. Son más livianos. Tienen menos presión sobre la sangre. Y en ese momento, el traidor Saruman lanzó un hechizo que provocó una avalancha, haciendo que les fuera imposible avanzar. Desesperados, solo pudieron cortar el camino original, dar en él. Peligroso túnel de Moria. El túnel de Moria solía ser el dominio de los enanos. Se dice que eran demasiado